silencio de las montañas se rompe súbitamente con el estruendo de hélices cortando el aire. No es cualquier día para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es el día en que el gobierno mexicano decidió recordarles que la soberbia sigue siendo la peor consejera en el mundo criminal. Los helicópteros de la Marina aparecen como sombras, oscureciendo el cielo que apenas comenzaba a aclararse. En tierra, las tropas de élite avanzaban con precisión milimétrica hacia un objetivo que llevaban meses estudiando. Uno de los bastiones más estratégicos del CJNG. No estamos hablando de un simple escondite. Este rancho es una base logística clave, donde el cártel almacenaba desde vehículos blindados hasta armamento de alto calibre e incluso aeronaves modificadas. Al mando de la operación está Omar García Harfuch, un hombre que conoce bien al enemigo, también que ha sobrevivido a sus intentos de eliminarlo. Su estrategia es clara, no dar ni un segundo de ventaja. El factor sorpresa resulta demoledor. Horas antes, agentes encubiertos ya habían infiltrado la zona. Drones de vigilancia monitoreaban cada movimiento, cada patrón de seguridad, cada posible vía de escape. A la señal, el cielo se oscurece aún más con la llegada de los helicópteros militares. Los francotiradores toman posiciones estratégicas, mientras las fuerzas terrestres cierran cualquier posible ruta de escape. Y entonces se desata el infierno. Las primeras explosiones son lo suficientemente potentes para despertar hasta el sicario más dormido. La reacción del cártel es predecible. En lugar de rendirse, decide responder con fuego. Grave error. Mientras los sicarios descargaban cargadores completos con la esperanza de acertar algún disparo afortunado, los francotiradores federales eliminan objetivos clave uno por uno con precisión quirúrgica. Las camionetas blindadas del cártel intentan maniobrar para ofrecer cobertura, pero las fuerzas federales ya tienen identificados los puntos de defensa. Desde el aire, los helicópteros disparan con una precisión que haría palidecer a cualquier videojuego de combate. La diferencia es abismal. Sicarios con entrenamiento limitado contra fuerzas especiales altamente capacitadas en combate. En medio del caos, las fuerzas federales logran su primer objetivo crítico: la captura de un helicóptero modificado para el tráfico de drogas. Esta no es una simple incautación. Es un golpe directo a la columna vertebral logística del CJNG. La aeronave representaba su capacidad para mover grandes cargamentos de un lado a otro, sin tener que enfrentar los riesgos de las rutas terrestres más vigiladas. Para el cártel, perder este helicóptero no significaba solo perder un medio de transporte. Significa ver comprometida toda su red de distribución, sus tiempos de entrega, su capacidad para evadir controles. El mensaje es claro. Ya no tienen libertad de moverse como antes. Cada recurso que pierden los debilita más. Y este es solo el principio de una operación que cambiará las reglas del juego. El éxito de la operación en Jalisco no fue producto de la suerte, ni de un simple despliegue de fuerza. Fue el resultado de meses de trabajo silencioso, meticuloso, invisibilizado. La verdadera victoria comenzó mucho antes de que el primer helicóptero surcara el cielo de la madrugada. Para entender la magnitud de este golpe, hay que comprender algo fundamental. El gobierno no solo atacó con balas y soldados, sino con algo mucho más letal en la guerra moderna: inteligencia. No cualquier tipo de inteligencia, sino una estrategia de vigilancia e infiltración que permitió conocer hasta el más mínimo detalle de la operación del cártel. Semanas antes del operativo, el gobierno ya había intervenido las comunicaciones del CJNG. Cada mensaje de radio, cada llamada, cada código transmitido estaba siendo monitoreado en tiempo real. Los drones de vigilancia no solo fotografiaban el terreno, sino que mapeaban patrones de movimiento, identificaban rutinas y, lo más importante, detectaban vulnerabilidades. Cuando el CJNG intentó activar su plan B, durante el ataque, se encontraron con que sus famosos corredores de escape ya estaban bloqueados. Sus rutas secretas, esas que siempre tenían listas para situaciones de emergencia, habían sido comprometidas. Por primera vez, el cártel experimentaba lo que significaba estar realmente acorralado. Lo que el CJNG no calculó es que cada intento de coordinar una fuga durante el operativo fue interceptado inmediatamente. Cada mensaje de auxilio enviado por radio caía en oídos federales antes de que en los de sus compañeros. La desesperación comenzó a apoderarse de sus filas cuando entendieron que estaban completamente aislados, sin posibilidad de recibir refuerzos o escapar. La diferencia fundamental en este enfrentamiento quedó clara desde el primer minuto. Mientras los sicarios disparaban por desesperación, las fuerzas federales lo hacían con precisión.
Mientras el CJNG intentaba comunicarse caóticamente, el gobierno mantenía una coordinación directa. El resultado fue inevitable. Las bajas del cártel aumentaron rápidamente. Los sicarios que lograban salir de la casa principal eran neutralizados por francotiradores. Aquellos que buscaban protección detrás de las camionetas blindadas no entendían que estaban exactamente donde los federales querían que estuvieran, esperando el momento oportuno para cerrar la trampa. Pero el verdadero tesoro de esta operación no fueron las bajas enemigas, sino lo que el gobierno encontró dentro del rancho: documentos detallados, registros de rutas de distribución, teléfonos con mensajes codificados y, lo más valioso, evidencia de las finanzas del cártel. Porque en el narcotráfico, perder dinero duele más que perder hombres. Este no fue un simple golpe táctico, fue un golpe estratégico. No solo atacaron al CJNG, atacaron su capacidad para operar, su red de contactos, su estructura financiera. En términos generales, no fueron a por los soldados, fueron directamente a por el centro del comando y control. Lo que las fuerzas federales encontraron en ese rancho de Jalisco no fue un arsenal típico de una banda criminal, fue el equipamiento de lo que podría considerarse un ejército privado. El CJNG había cruzado hace tiempo la línea que separa a un grupo de narcotraficantes de una fuerza paramilitar con capacidades casi estatales. Entre el armamento decomisado destacaban los rifles Barrett calibre .50, esas bestias mecánicas capaces de perforar vehículos blindados y derribar helicópteros a distancias considerables. La ironía es que, a pesar de contar con estas armas letales, no pudieron utilizarlas efectivamente durante el ataque. También se encontraron ametralladoras antiaéreas, lanzacohetes y un arsenal de armas automáticas que haría palidecer a muchas fuerzas armadas regulares. Pero lo más impactante no fueron las armas individuales, sino los vehículos blindados. El CJNG no se movía en simples camionetas, utilizaba auténticas fortalezas móviles, modificadas para resistir ataques y equipadas con sistemas de comunicación avanzados. Estos monstruos, como los llaman en el mundo del narcotráfico, son el símbolo más visible de la evolución de los cárteles hacia estructuras cada vez más militarizadas. Y luego está el elemento que da nombre a esta historia: el helicóptero. No estamos hablando de un juguete caro para narcotraficantes presumidos. Esta aeronave había sido modificada especialmente para el tráfico de drogas y movimiento de dinero, con compartimentos ocultos, tanques de combustible adicionales y sistemas de navegación alterados para evitar la detección. Representaba la evolución logística del cártel, su capacidad para sortear los controles terrestres y mover mercancía a gran escala. Para dimensionar el impacto, mientras las autoridades revisaban cada camión y cada vehículo en carreteras, el CJNG transportaba toneladas por aire, completamente fuera del radar. Con la incautación de este helicóptero, el gobierno no solo les quitó un activo valioso, sino que envió un mensaje claro: si lo vemos, lo tumbamos. Si lo agarramos, lo usamos en tu contra. El arsenal decomisado revela algo más preocupante: la capacidad adquisitiva del cártel. Los rifles Barrett cuestan decenas de miles de dólares cada uno. Las modificaciones a vehículos y aeronaves requieren millones. El CJNG no solo había acumulado un arsenal impresionante, sino que había montado toda una infraestructura logística para mantenerlo operativo. Este tipo de capacidad militar no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de años de acumulación de recursos, de conexiones internacionales para el tráfico de armas y una estrategia deliberada de militarización. El CJNG entendió que la guerra contra otros cárteles y contra el Estado, quien tiene la superioridad de fuego, tiene ventaja. Lo decomisado en este operativo es apenas una muestra de lo que el cártel posee en otros bastiones. Una muestra que confirma lo que muchos analistas han advertido: los cárteles mexicanos ya no son simples organizaciones criminales. Son entidades híbridas con capacidades propias de fuerzas armadas regulares. Si las armas y el helicóptero representaron un golpe contundente para el CJNG, lo encontrado en documentos y dispositivos electrónicos fue una auténtica pesadilla estratégica. Las fuerzas federales no solo capturaron hierro y pólvora, capturaron algo infinitamente más valioso en el mundo criminal: información. Al asegurar las instalaciones, los equipos especiales encontraron lo que podría considerarse el santo grial de cualquier operación contra el narcotráfico: registros financieros detallados. Esos documentos no eran simples anotaciones, eran libros contables sofisticados que revelaban el flujo de dinero del cártel, sus inversiones, sus gastos operativos y,
lo más comprometedor: sus conexiones con el mundo legítimo. Los teléfonos y dispositivos electrónicos decomisados contenían mensajes codificados, contactos clave y, para desgracia del cártel, evidencia de sus redes de distribución, tanto nacionales como internacionales. En el mundo digital actual, un smartphone puede contener más información incriminatoria que una bodega llena de documentos. Pero hay algo que los cárteles protegen incluso más que sus rutas o su dinero: sus nombres. Y eso es precisamente lo que el gobierno encontró: listas completas de contactos, intermediarios, socios y, lo más valioso, prestanombres. Personas que aparentemente llevan vidas normales, pero que en realidad son las fachadas que permiten al cártel operar en la economía legal. Como bien saben los expertos en narcotráfico, los cárteles pueden recuperarse rápidamente de la pérdida de drogas o incluso de sicarios. Un cargamento interceptado se repone con otro. Un sicario caído se reemplaza con 3 más. Pero cuando pierdes tu red de contactos, cuando tus operaciones financieras quedan expuestas, ahí es donde realmente empiezan los problemas. Los documentos incautados revelan algo que hace temblar a cualquier organización criminal: las conexiones con empresas fachada. El CJNG, como todos los grandes cárteles, no guarda su dinero en efectivo bajo el colchón. Lo mueve a través de negocios aparentemente legítimos, inversiones mobiliarias y complejas redes de lavado que involucran desde restaurantes hasta desarrollos turísticos. Esta información no solo permite al gobierno golpear al cártel hoy, le da el mapa para seguir golpeando durante meses. Cada nombre, cada cuenta bancaria, cada empresa vinculada se convierte en un nuevo objetivo principal. Y lo peor para el CJNG: no tienen forma de saber exactamente qué información cayó en manos del gobierno, lo que genera paranoia interna y desconfianza. Además, los documentos proporcionan algo invaluable para las fuerzas de seguridad: la capacidad de anticipar movimientos futuros, conocer las rutas habituales, los métodos de operación, los protocolos de seguridad y las estrategias de distribución. Permite prevenir, no solo reaccionar. Por eso, aunque los titulares se centren en las armas y el helicóptero, los verdaderos estrategas saben que el golpe más devastador está en esos documentos, en esos teléfonos, en esa información que ahora está en manos del gobierno que, bien utilizada, puede causar mucho más daño que cualquier bala. Para entender la precisión y la eficacia de este operativo, hay que conocer al hombre que lo encabezó: Omar García Harfuch. No es casualidad que él estuviera al mando de una de las operaciones más contundentes contra el CJNG. Entre él y ese cártel hay una historia personal que sobrepasa lo profesional. En junio de 2020, el CJNG tomó una de las decisiones más desastrosas de su historia: intentar asesinar a García Harfuch en plena Ciudad de México. El ataque fue todo menos sutil. Cerca de 28 sicarios armados hasta los dientes bloquearon la avenida Paseo de la Reforma, una de las más transitadas de la capital, y abrieron fuego contra la camioneta blindada del entonces jefe de seguridad capitalino. El resultado: Harfuch sobrevivió con 3 impactos de bala. Salió literalmente caminando del atentado, mientras el operativo inmediato dejaba 3 muertos, 5 heridos y 19 detenidos en el lugar. Lo que el CJNG no calculó es que atacar a un hombre como Harfuch no solo no lo eliminaría, sino que desataría una persecución implacable contra el cártel. Desde ese atentado, Harfuch convirtió al CJNG en su objetivo prioritario. No era solo trabajo, era algo personal. Conocía sus métodos, había estudiado sus patrones, entendía su psicología y, más importante aún, había sobrevivido a su intento más ambicioso de eliminarlo, lo que le daba un conocimiento íntimo de sus capacidades y limitaciones. Lo que vimos en Jalisco fue el resultado de esa perseverancia. Harfuch no improvisó. Llevaba meses planificando el golpe, eligiendo el momento exacto, estudiando cada detalle. Su estrategia combinó lo mejor de la inteligencia militar con un conocimiento profundo del enemigo. Sabía que el CJNG no se rendiría fácilmente, por lo que diseñó un operativo que no dejara margen de error. La elección del rancho objetivo tampoco fue aleatoria. Harfuch sabía que no estaba atacando cualquier propiedad del cártel, sino una de sus bases logísticas más importantes. Un lugar donde no solo guardaban armamento, sino información crítica. El tipo de objetivo que, al caer, genera ondas expansivas por toda la organización.
Quienes conocen a Harfuch describen a un estratega metódico, paciente, que no actúa por impulso sino por cálculo. Después del atentado, no respondió inmediatamente con una cacería desordenada. Esperó, observó, planificó, y cuando tuvo todas las piezas en su lugar, atacó con una precisión que dejó al CJNG sin capacidad de respuesta efectiva. Esta operación representa algo más que un golpe táctico. Es un mensaje personal de Harfuch al CJNG. Intentaron eliminarme y fallaron. Ahora yo estoy desmantelando sistemáticamente su organización. Es la materialización de aquella frase que Harfuch publicó horas después del atentado, cuando aún estaba en el hospital. Seguiremos trabajando para garantizar la paz y la seguridad en México. Lo que el CJNG nunca entendió es que al atacar a Harfuch, no solo se ganaron un enemigo poderoso, crearon a su némesis perfecto. Alguien con el conocimiento, los recursos y la motivación personal para perseguirlos implacablemente. Alguien que, como demostró en este operativo, está dispuesto a llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. Si algo ha caracterizado al Cártel Jalisco Nueva Generación a lo largo de su historia, es su tendencia a responder con violencia desmedida ante cualquier desafío. Mientras otros grupos criminales han aprendido a operar en las sombras, el CJNG parece obsesionado con demostrar su poder, incluso cuando esta exhibición termina siendo contraproducente. El ejemplo más claro de esta mentalidad ocurrió en 2015, cuando el cártel tomó una decisión que sellaría su destino como enemigo número 1 del Estado mexicano: derribar un helicóptero militar durante un operativo en Jalisco. Utilizando un lanzagranadas, abatieron un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, provocando la muerte de 7 elementos militares. Lo que quizás pretendía ser una demostración de fuerza, se convirtió en su mayor error estratégico. El gobierno respondió con una ofensiva sin precedentes, desplegando operativos masivos en Jalisco, Michoacán y Colima. Las Fuerzas Armadas persiguieron a los responsables con una intensidad raramente vista, resultando en decenas de sicarios abatidos y líderes capturados. Pero la memoria del CJNG parece selectiva. En lugar de aprender de este error, en 2020, decidieron elevar la apuesta con el atentado contra García Harfuch. Nuevamente, su incapacidad para evaluar riesgos quedó en evidencia. Atacar al jefe de seguridad de la capital mexicana, en una de las avenidas más vigiladas y transitadas, solo podía terminar de una manera: con una respuesta institucional aún más contundente. Esta tendencia a la soberbia operativa contradice todo manual de supervivencia criminal. Los cárteles más longevos han entendido que la clave para perdurar no está en desafiar abiertamente al Estado, sino en corromperlo silenciosamente. No en exhibir su poder, sino en ejercerlo discretamente. El CJNG, sin embargo, parece operar bajo una logística distinta, más cercana a la de un grupo terrorista que busca notoriedad que a la de una organización criminal que aspira a la permanencia. Sus constantes videos con sicarios fuertemente armados, sus mantas amenazantes en espacios públicos y sus ataques espectaculares revelan una organización que prioriza la intimidación por encima de la estrategia. Una filosofía operativa que les ha granjeado muchos enemigos sin proporcionarles las ventajas tácticas correspondientes. Esta soberbia ha acelerado su propia vulnerabilidad. Cada acto de violencia excesiva ha puesto al cártel más en el radar de las autoridades. Ha justificado operativos de mayor envergadura y ha dificultado su capacidad para operar bajo el radar. Mientras que otros grupos criminales evolucionaron hacia estructuras más discretas y complejas, el CJNG ha mantenido un perfil alto, que lo hace más difícil de detectar y atacar. El operativo en Jalisco no solo expuso sus capacidades militares y logísticas, también confirmó que su estrategia de intimidación tiene un límite. Cuando el Estado decide responder con toda su fuerza, como lo hizo en esta ocasión, ni siquiera el cártel más poderoso puede resistir efectivamente. El CJNG está repitiendo los mismos errores que llevaron a la caída de organizaciones como los Zetas o el cártel de los Beltrán Leiva: creer que pueden desafiar frontalmente al Estado y salir victoriosos. La historia del narcotráfico mexicano ha demostrado repetidamente que este enfoque termina invariablemente en derrotas estratégicas, sin importar cuántas victorias tácticas puedan conseguirse en el camino. Si hay una lección que las autoridades han aprendido en décadas de lucha contra el narcotráfico, es esta: las balas matan sicarios, pero solo el dinero mata cárteles. Por más impactantes que sean los operativos militares, por más armas que se decomisen o cabecillas que se capturen,
Un cártel sigue operando mientras mantenga intacto su flujo financiero. El CJNG no es solo una organización criminal, es un imperio económico con tentáculos que se extienden mucho más allá de las drogas. Mantener esta estructura requiere un flujo constante de recursos. Hablemos de cifras. El pago de miles de sicarios, la compra de armamento sofisticado, la adquisición y mantenimiento de vehículos blindados y aeronaves, la construcción de infraestructura clandestina y quizás lo más costoso de todo, el pago de sobornos. Porque si algo mantiene al cártel operando con relativa impunidad, es su capacidad para comprar voluntades, desde policías municipales hasta jueces y políticos. El dinero del CJNG se utiliza estratégicamente para asegurar que ciertas puertas permanezcan abiertas, que ciertas investigaciones no avancen, que ciertos cargamentos pasen sin problemas. Por eso, lo que el gobierno encontró en ese rancho vale más que cualquier arsenal. Documentación detallada sobre sus operaciones financieras. Esto permite atacar no solo su presente operativo, sino su futuro económico. Y aquí es donde entra la verdadera estrategia a largo plazo, la asfixia financiera del cártel. Esta estrategia tiene varios frentes. Primero, la identificación y congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a la organización. Segundo, el desmantelamiento de empresas fachada que te permiten lavar dinero. Tercero, la persecución de prestahombres y testaferros que facilitan las operaciones legales del cártel. Y finalmente, la obstaculización de rutas de distribución que generan ingresos. El caso de los Zetas es ejemplar en este sentido. Durante años, fueron considerados uno de los grupos más violentos y peligrosos de México. Pero cuando el gobierno y agencias internacionales lograron cerrar sus canales de lavado de dinero, comenzó su desmoronamiento. Sin pagos regulares, los sicarios perdieron lealtad. Los líderes locales empezaron a traicionarse entre sí. En cuestión de años, una organización temida se fragmentó en células aisladas, sin la capacidad operativa de antes. El CJNG podría enfrentar un destino similar. Cada cuenta bancaria bloqueada, cada empresa fachada descubierta, cada movimiento financiero interrumpido, los acerca más al colapso. Sin dinero, los sicarios dejan de recibir sus pagos. Sin dinero, las armas dejan de llegar. Sin dinero, los sobornos dejan de funcionar. Y cuando esto ocurre, toda la estructura comienza a colapsar desde adentro. Por supuesto, el desafío es mayúsculo. A diferencia de los tiempos en que los narcos escondían efectivo enterrado en el desierto, hoy los cárteles operan como corporaciones multinacionales. Utilizan criptomonedas, inversiones diversificadas y complejos esquemas financieros que atraviesan fronteras y jurisdicciones. La clave está en la perseverancia y la cooperación internacional. No basta con un solo golpe. Se requiere una estrategia sostenida que siga el rastro del dinero, que corte cada raíz financiera del cártel y que, finalmente, lo ahogue económicamente. Porque en el narcotráfico, como en cualquier negocio, sin capital no hay operación posible. El polvo se asienta en el rancho de Jalisco. Los helicópteros militares ya no surcan el cielo. Las camionetas blindadas del cártel ahora llevan insignias federales. Las armas decomisadas se almacenan como evidencia. Y los documentos incautados se analizan minuciosamente en oficinas gubernamentales. La pregunta inevitable surge: ¿qué sigue ahora? La historia de la lucha contra el narcotráfico en México está llena de golpes definitivos, que resultaron ser apenas pausas temporales. Hemos visto capturas espectaculares, decomisos récord y operativos impresionantes que generaron titulares durante semanas, solo para que meses después el cártel afectado resurgiera con nuevos líderes, nuevas rutas y renovadas capacidades operativas. El CJNG ha demostrado una resiliencia notable a lo largo de los años. Ha sobrevivido a la captura de líderes importantes, a la pérdida de territorios estratégicos, a embates frontales del Estado, como el mitológico reptil que regenera su cola perdida. Ha sabido reconstruirse y adaptarse. ¿Será esta vez diferente? Lo que distingue a este operativo es su naturaleza integral. No se limitó a la captura de personas o al decomiso de bienes. Atacó simultáneamente diversos pilares de la organización: su capacidad logística, el helicóptero, su poder de fuego, el arsenal, su estructura financiera, los documentos y su red de contactos, la información en dispositivos. Es un golpe multidimensional que afecta varios frentes a la vez. Sin embargo, el CJNG sigue controlando rutas clave.
mantiene presencia en múltiples estados mexicanos y conserva una enorme capacidad financiera. Este operativo los debilita pero no los elimina, y ahora se abre un abanico de posibilidades sobre cómo responderán. La historia sugiere que el cártel intentará reaccionar con violencia, quizás con ataques de alto perfil para demostrar que siguen siendo poderosos. También es probable que busquen reorganizarse en otros territorios, lejos del foco mediático que ahora está sobre Jalisco, y casi con certeza intentarán reconstruir rápidamente sus capacidades logísticas perdidas. Para el gobierno, el desafío es igualmente complejo. Pueden optar por el camino fácil, celebrar esta victoria, dar conferencias de prensa triunfalistas y considerar cumplido el objetivo. O pueden elegir el camino difícil pero estratégicamente superior, utilizar la información obtenida para lanzar una ofensiva sostenida que no permita al cártel recuperar el aliento. Hay otro factor a considerar: el vacío de poder. Cuando un cártel dominante se debilita, otros grupos criminales intentan ocupar su lugar. Esto podría desatar una nueva ola de violencia mientras diferentes organizaciones compiten por las rutas y territorios del CJNG. El panorama se complica aún más cuando consideramos que detrás de todo cártel hay redes de corrupción que pueden buscar proteger sus intereses, incluso después de golpes como este. La verdadera medida del éxito de este operativo no se verá en las próximas semanas, sino en los próximos meses. ¿Mantendrá el gobierno la presión sobre el CJNG? ¿Utilizará estratégicamente la inteligencia obtenida? ¿Se traducirá este golpe táctico en un avance estratégico duradero? Por ahora, lo único cierto es que el tablero ha cambiado. El mito de invulnerabilidad del CJNG ha sido severamente dañado. El gobierno ha demostrado que cuando hay voluntad política y coordinación institucional, ningún cártel es intocable. El siguiente capítulo de esta historia aún está por escribirse, pero una cosa es clara: en la interminable guerra contra el narcotráfico en México, quien pestañea pierde. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.